Hola, vas a empezar a escuchar un nuevo podcast de Entiende tu Mente en la versión de YouTube. Te recomendamos, eso sí, que te suscribas a Apple Podcasts, iVoox, Spreaker, TuneIn o donde quiera que escuches tus podcasts habitualmente para acceder a ellos antes y con mejor calidad de sonido. También te invito a que te suscribas a nuestra lista de correo en entiendetumente.info para que te podamos mandar podcast extra y contenido interesante. Recuerda, puedes suscribirte gratuitamente en entiendetumente.info. Nos gusta ayudarte a entenderte mejor. Hay cientos de artículos en Internet y un buen número de libros que tratan el tema de aprender a decir no. Puede que en más de una ocasión te hayas visto en la tesitura de decir que sí a hacer algo que no querías y no hayas sido capaz ni siquiera de expresar lo incómodo que resultaba para ti realizar esa actividad. Afortunadamente, no eres el único, ni el primero, y el podcast de hoy te va a venir muy bien. Entiende tu mente. 20 minutos para entenderte mejor. Con Molo Cebrián, Luis Muiño y Mónica González. Puedes conocerles mejor en entiendetumente.info. Aquí estamos, nuevo capítulo de Entiende tu Mente, como siempre con Mónica González. Hola, ¿qué tal? Y Luis Muiño. Muy buenas. Bueno, y hablamos hoy de un tema que mucha gente quería que lo tratásemos, que es el famoso tema de la asertividad. Empezamos, aunque mucha gente lo puede buscar en Wikipedia, mucho mejor cuando se lo preguntamos a Luis Muiño qué es esto de la asertividad. Bueno, pues es una, yo creo, de las palabras más feas que existen en castellano, porque suena muy mal, la verdad. Nos hemos acostumbrado los psicólogos, la gente que tratamos en esto, a decir asertividad, porque casi no se nos ocurre otra palabra similar, bonita. Pero el concepto es precioso, porque el concepto es la capacidad que tenemos los seres humanos de mantener relaciones de igualdad, de defender nuestros propios intereses, nuestras propias querencias, como tan importantes como las de los demás. Saber decir que no cuando no queremos, saber pedir cuando queremos pedir, saber negociar. Todo eso es asertividad. Bueno, Mónica. Sí, hay un punto de respeto en lo que acaba de decir Luis que es importantísimo. Es un respeto a nosotros mismos y es un respeto al que está enfrente. Esos códigos de comunicación donde eres capaz de decidir con libertad, pero sin invadir la libertad con quien estás interactuando, ¿no? Y ese concepto de respeto debemos no solo de verlo hacia los demás, sino hacia nosotros mismos. Ese no, que hablaremos un poco en este podcast, el decir no, supone muchas veces respetarnos a nosotros mismos. Yo creo que hay que pensar si cuando decimos sí a otros sin querer nos estamos diciendo no a nosotros, ¿no? Sí, porque muchas veces mucha gente pues piensa que asertividad es básicamente saber decir que no. No lo limitan muchas veces a eso, por lo menos es el pensamiento que escuchamos en la calle cuando lo preguntamos, ¿no? Es tan complicado decir que no y obviamente asertividad es mucho más que aprender a decir que no. Sí, por supuesto. Es tan complicado, pues hay personas para las que es más complicado. Aquí vamos a introducir otro palabra, que es la dificultad para tolerar la tensión. Hay personas que les cuesta mucho la tensión interpersonal, la que necesitas para poner tu opinión a la altura de los demás, la que necesitas para poner tus intereses a la altura de los intereses ajenos. Las personas que tienen poca tolerancia a la tensión les cuesta mucho decir que no. Hay otras personas que quizás de base, incluso fisiológica, se sabe cuál es la base biológica de esto, hay personas que les cuesta menos. Bien, entonces quizás haya gente que el aprender a decir que no lo llevan un poco mejor desde pequeños y otros que nos lo hemos tenido que trabajar. Pero bueno, la buena noticia de todo esto es que llegamos al mismo sitio, ¿eh? Yo soy de los que probablemente tengo esa poca tolerancia biológica a la tensión. A mí, aún así, con mis 50 años, me sigue costando decir que no. Pero sé que lo digo, y sé que lo digo, como dice Mónica, por respeto a mí mismo. Sí, porque realmente surgen muchas emociones dentro, surgen sensaciones de culpa, miedo al rechazo, miedo a un sentimiento de esto cómo me va a aislar, ¿no? Y esa sensación de conflicto, de huir de los conflictos a toda costa, a veces nos hace asumir cosas que no deberíamos de asumir, ¿no? Cuando en realidad el no asumirlas no significa que al otro le estés dañando o que te tengan por qué rechazar. Muchas veces estás ayudando al que está enfrente. Lo que pasa es que no somos capaces de nuestra propia tensión, nuestro
nuestro propio bloqueo nos impide ver que a veces un no, o a veces el manifestarnos como asertivos, el mantenernos en ese, no diría que es un punto, yo diría que es una franja entre una actitud en la comunicación agresiva y una actitud más de acatar lo que sea, es una franja que está entre medias. Esa actitud nos ayuda no solo con nosotros, sino nos ayuda, está proyectando ayuda sobre el que está enfrente. Esto pasa muchas veces con los niños, ¿no? Cuando estás educando a niños pequeños. El dejar todo, permitir todo al que está enfrente no es una buena medida para que esa persona crezca, se haga independiente, se haga autónoma. Todo lo contrario. Todo lo contrario, o sea que no tenemos que empezar a cambiar el chip de esa idea, nos van a rechazar, me siento culpable porque estoy haciendo daño. ¿Qué es hacer daño? ¿Por qué tienes que estar pensando que estás haciendo daño a otro? Porque te manifiestes en esa posición de hacer respetar tus ideas, ¿no? Luego os voy a preguntar, poniéndonos en un caso, para ver cómo podemos mejorar nuestra asertividad, pero cuando planteaba en redes sociales que vamos a hablar de esto, había quien decía algo así como, bueno, en eso tiene mucho que ver la autoestima. Hablábamos de la tolerancia a la tensión, la autoestima influye mucho, o sea, si tú confías mucho en ti, tienes una imagen sobre ti adecuada y correcta, influye en tener una buena asertividad, ¿o no? Sí, porque la autoestima es lo que te permite creer que haciéndote respetar vas a conseguir tener relaciones buenas con los demás. Las personas con poca autoestima creen que siendo sumisos, que sería lo contrario a la asertividad, van a conseguir relaciones sanas, relaciones fructíferas y sobre todo relaciones duraderas. La verdad es que va contra el sentido común. O sea, si lo pensamos, nos damos cuenta de que siendo sumisos, lo único que hacemos es desaparecer ante el otro. El otro puede que no le vengamos mal, puede que le seamos útiles, puede que nos mantenga ahí durante un tiempo mientras pueda conseguir algo de nosotros, pero ya está. Es decir, no nos está valorando, no nos está respetando. Con lo cual, probablemente la relación que mantengamos dure poco, sea poco nutritiva y además nos deje hechos polvo, ¿no? Pero eso es lo que la autoestima te tiene que dar, ¿no? La sensación de, mira, el otro te va a querer, te va a valorar, incluso aunque para el otro a veces la relación sea difícil, porque le estás diciendo que no, porque le estás pidiendo cosas, porque estás negociando con él, aunque al principio sea más tenso, luego va a decir, esta persona merece la pena. Quiero que esté ahí, quiero que esté en mi vida. Para eso tienes que creerte a ti mismo, tienes que respetarte. Sí, tienes que respetarte y tienes que pensar en una comunicación ganar-ganar. Las comunicaciones ganar-ganar. Se habla mucho en empresa, ¿no? Del win-win, del ganar-ganar, pero no es solo en empresa, es en la vida cotidiana, es en las relaciones personales, son en las relaciones familiares, ¿no? ¿Cuántas veces te planteas un modelo de relación, como decía Luis, en el que la sumisión parece que es lo que tengo que hacer? No es que esto se espera de mí, ahí está también una gestión de las expectativas muy desajustada, ¿no? Pero esperan de mí que yo de esto y yo cómo le voy a decir que no, y yo es que entonces me va a dejar de querer. Ha dicho una cosa que para mí es esencial, nos gusta que nos quieran desde que somos pequeños, pero ojo, que el ser sumisos no significa que nos quieran. Leía en un libro precisamente lo que comentaba Mónica, ¿no? Que a veces pensamos que es bueno, como comentaba Luis erróneamente, que el perder nosotros para que gane otro, pues puede ser bueno, igual que otros piensan que gano yo y que pierda el otro puede ser bueno, pero al final siempre es bueno buscar que los dos ganemos, que es factible, que los dos podemos estar bien. Y si no, en ese libro que me leía yo, que parecía eso, que eran los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, decían la otra opción es la de no hay trato, que tampoco pasa nada porque no haya un trato, ¿no? Me meto aquí a hablar como si supiera, aunque yo soy el estudiante de psicología, dicho esto, os voy a poner en un caso, en una tesitura, para ver que seguramente mucha gente se puede sentir identificada, cómo pueden mejorar su asertividad. Yo tengo una amiga que cuando le he comentado que íbamos a tratar este tema me ha dicho, yo tengo una compañera de trabajo que siempre me pide los viernes que le cubra un hueco y que haga trabajo suyo porque ella tiene que irse con sus hijos, y como yo no tengo hijos me quedo trabajando, y ya lo ha tomado como algo habitual y me cuesta hacerle ver que no lo quiero hacer, porque además me siento mal si le digo que no lo quiero hacer porque va a pensar mal de mí, ¿no? Eso es un claro ejemplo, supongo, ¿no? de falta de asertividad. ¿Qué le podemos decir a esta amiga? Bueno, yo creo que lo primero, romper el hábito.
El problema cuando haces 2, 3, 4 veces un favor seguido es que al final se convierte en obligación. Y hay que recordar el número. Porque es que de verdad funciona, es decir, se graba en el cerebro del otro como una obligación tuya. Y sobre esto hay investigación. O sea, el córtex cerebral del otro lo percibe ya como tu obligación. No puedes hacer 3 veces el mismo favor. Es una regla muy sencilla. De hecho, la daba mi abuelo. O sea, que era de aldea y era un gran hombre y muy sabio. Es simple. Entonces, lo primero que tienes que hacer, yo creo, es romper el hábito. Es un día decir que no. Si quieres, porque no te atreves a hacerlo de otra manera, con una excusa, incluso si quieres con una mentira, no importa. Una vez que has llegado a esto, lo más importante es romper el hábito. Un viernes no lo hagas. Eso ya es muchísimo. Al siguiente viernes la otra persona no lo va a dar por hecho. Ya tienes ganado un punto de asertividad. Una vez llegado a eso, ya sí, creo, hay que negociar con la otra persona. Hay que decirle, oye, a mí también me cuesta. Tienes que atreverte a manifestar tus necesidades, atreverte a manifestar tus querencias. A mí también me cuesta, bueno, yo también tengo mis cosas, también todos los viernes tengo que salir, de vez en cuando no me importa hacértelo, pero nunca se debe convertir en un hábito. Ahí está la gran pérdida en sumisión. Sí, yo creo que hay una cosa importante, que es darse permiso para decir que no. Es decir, esto que ha dicho Luis de romper el hábito, lo primero que le tienes que decir a tu amiga es, date permiso para decir que no. No es una obligación. Se ha generado un hábito y se ha generado un hábito por las dos partes. La otra persona está esperando que ella lo haga y ella se siente obligada a hacerlo porque siente un sentimiento de culpa, que acabas de describirlo, ¿no? Entonces yo creo que hay una cosa importante que es, me voy a dar permiso para decir no, ¿vale? Y una vez que me doy permiso para decir no, voy a empezar a valorar un poco cómo me relaciono con ella, que es un poco lo que estaba diciendo Luis, pero cuando se lo vayas a decir, yo creo que a mí, que también me costaba mucho decir no hace algunos años, ahora ya estoy mucho más entrenada, ¿no? Yo utilizo una frase que me gusta porque no es tan dura como el no rotundo, ¿no? El no rotundo y punto es muy duro, sobre todo cuando lo vas a decir al principio. Yo suelo decir, no va a ser posible. Entonces, no va a ser posible y ya no digo nada más. O sea, no va a ser posible. Yo empatizo, entiendo tu situación, te digo, no va a ser posible. Probablemente después tú sigues insistiendo, la señora esta sigue insistiendo y tú le das alguna alternativa si se te ocurre. Y después vuelves a tu no, con no va a ser posible o no y punto si te atreves más, que probablemente no todo el mundo se atreva a la primera, ¿no? Pero es un no y es un no. Entonces, sobre todo, yo digo lo de darte permiso porque es lo que va a protegerte un poco, es como si fuera un protector solar del alma para que no sientas la culpa, de decir, uy, qué cara me está poniendo, madre mía, ya no me va a volver a hablar, voy a perder los amigos de la oficina, va a hablar mal de mí. Empiezas a generar, ¿verdad, Luis? Generas una serie de ideas, pero de lo más barrocas, que luego no son reales. Pero me está encantando porque estamos viendo que efectivamente asertividad es todo lo que estáis comentando, que no es simplemente el decir que no, porque en parte habláis de que está bien decir que no y luego negociar. Uh-huh. ¿Cómo es esa negociación a posteriori? ¿Cómo negocias para completar ese proceso de tener una buena asertividad? Lo perfecto. En esto, pues bueno, los psicólogos, los que nos dedicamos a esto, damos el 10, ¿no? Como los médicos. Te dicen, mire, usted hace esto, usted tal y tal, y se va a curar. Luego haces el 5. Pero bueno, vamos a dar el 10. Aspiras, ¿no? Al 10. Exactamente, vamos a aspirar al 10. Lo perfecto en una negociación asertiva es que yo cuente lo que yo quiero, de una forma completamente egoísta. Es decir, mis necesidades son estas y estas. Después te dejé contar a ti lo que tú quieres. Pues mira, yo lo que busco es esto y esto. Y a partir de ahí, los dos empezamos a negociar. Hombre, pues a mí hay una parte de eso que, pues mira, eso no me gustaría hacerlo. Pero hay otra parte que no me importaría introducir si a cambio tú haces esto, etc. Cuando una relación no es asertiva, se nota en que no han ocurrido esas cosas. Es decir, en ningún momento yo he dicho cuáles son mis necesidades o en ningún momento tú has dicho cuáles son las tuyas. Si se cumple eso, probablemente negociemos. Eso sería lo perfecto. Yo, por ejemplo, digo, oye, pues mira, a mí, en el caso de tu amiga, no me gusta la idea de quedarme por hábito todos los viernes y hacerlo como si ya fuera una obligación. Tú me dices, bueno, a mí sí que me vendría bien que algún viernes, teniendo en cuenta que yo tengo niños y tal, bien, pues a partir de ahí negociamos.
pero ya hemos expresado cada uno nuestras necesidades y nos damos cuenta de que están al mismo nivel. Es decir, la mía es tan importante como la tuya. Si no se da eso, no es una negociación asertiva. Sí, no hay una claridad en manifestar las cosas que sentimos, ¿no? Que yo creo que es lo principal para dejar de maltratarnos a nosotros mismos, ¿no? Muchas veces cuando bloqueamos ciertas cosas, cuando nos permitimos ese sentimiento de culpa, que no lo podemos evitar, dices permitimos, no podemos evitarlo, ¿no? Es porque en realidad no estamos poniendo en común ni estamos dándole la relevancia suficiente, porque no lo estamos verbalizando. O sea, lo pensamos, ¿verdad, Luis? Pero no verbalizamos. Muchas personas tienden a callarse las cosas y eso al final te machaca por dentro. O sea, probablemente tu amiga dice, yo es que esto lo llevo fatal, te lo cuenta a ti, bueno, te lo cuenta, pero no lo pone de manifiesto en la relación en la que podría sanear esa comunicación, ¿no? Es importante que verbalicemos. No que verbalicemos para insultar, no que verbalicemos para invadir, no que verbalicemos para agredir, que es el otro extremo, el extremo opuesto de la sumisión, pero sí que verbalicemos porque los procesos de negociación empiezan por conocer las necesidades del otro. Siempre hay bandas con puntos en común, con espacios en común, ¿no? Y esos espacios en común suponen que tienes que conocer las necesidades del otro y hasta dónde tú puedes llegar. Y ese proceso es, pues en matemáticas sería un prueba y error, ¿no? Bueno, un poquito más, un poquito menos, tiro, yo sí, bueno, 2 viernes sí, 3 no. Pero importantísimo lo que dice Luis, no es un hábito, no es una obligación y no hay culpa. Yo creo que el principal problema en esto, ¿verdad, Luis? Es la sensación de culpa, cómo liberar esa sensación de ¿y qué va a pasar después de que me niegue, no? Y la liberación que sientes cuando cuentas lo que sientes, ¿no? Cuando puedes quitarte esos miedos y decir, no, es que como decía Luis, ¿no? Desde una posición, entre comillas, egoísta, decir lo que tú quieres. Sí. De hecho, es fascinante en terapia la sensación de liberación que tienen las personas cuando lo consiguen manifestar y ven que no pasa absolutamente nada. Nada de lo que te habías imaginado, de todas esas ideas kafkianas de me van a dejar aislada en la oficina, van a pensar que soy malísima. No. Pues yo creo que con esto nos quedamos con unas tips muy interesantes para empezar a ser más asertivos, que creo que es algo que a muchos nos viene bien y seguro que alguno está entendiendo más cómo funciona a veces nuestra mente, que es el objetivo de este podcast. Bueno, pues en el próximo podcast nos encontramos por aquí. Un placer, como siempre, compartir este rato con vosotros. Muchas gracias. Gracias. Y en el próximo podcast... En el próximo podcast hablamos de las fobias, de esos miedos irracionales que tanto nos cuesta superar. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Puede que a alguien le venga bien. Y si quieres estar atento a todas nuestras novedades y no perderte ninguno de nuestros podcasts, síguenos en redes sociales y suscríbete a nuestra lista de correo en entiendetumente.info. Hasta aquí este podcast de Entiende tu Mente en versión YouTube. Recuerda que puedes seguirnos en redes sociales. Estamos en Instagram, Twitter y Facebook y puedes encontrarnos simplemente buscando Entiende tu Mente. También recuerda que tenemos página web, entiendetumente.info, y desde allí puedes suscribirte a nuestra lista de correo. Hasta la próxima.